Y vamos a abrir nuestras Biblias al estudio bíblico más fácil de hallar, Génesis capítulo 1. Usted dice, ¿por qué parecemos empezar cada año en Génesis? Empezamos en Génesis no porque es obligatorio, no es una tradición, pero empezamos en Génesis porque si uno entiende Génesis, uno va a poder entender a Dios, al hombre y la conexión entre los dos. Génesis entonces es de suprema importancia para todos nosotros, absolutamente de suprema importancia. Larry Hill, quien fue director de Cristo para las Naciones en Dallas por muchos años, dice: si tú entiendes Génesis del 1 al 12, puedes entender toda la Biblia. Si no captas ese pasaje, no tienes fundamento, no tienes cimiento, y sin cimiento no se puede construir. Así que nuestra oración ha sido que todos los velos sean quitados, que todas las diferentes cosas que nos distraigan y nos estorben y nos confundan, aquí no tienen ningún lugar, porque Dios quiere poner un cimiento para cosas nuevas. Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estudiando un libro que desde que compré hace años sobre cómo escribir, el autor habla en parte de cómo se inicia un artículo o un libro. Y dice: el primer enunciado es de suprema importancia. Introduce toda la idea, todo lo que se va a hacer al que va a leer. Dice, y en ese primer enunciado muchas veces se define si uno sigue leyendo o no. Y luego pone como ejemplos supremos de buenos enunciados varios primeros enunciados de diferentes libros, y a la cabeza tiene la Biblia. Dice: el mejor enunciado para iniciar un libro es este: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El Antiguo Testamento habla de crear. La palabra que usa para crear nunca la usa más que para Dios. En este sentido, solo Dios crea. ¿Por qué? Porque Dios crea de la nada. Nosotros como sus hijos, nosotros como sus seguidores, ¿verdad?, podemos experimentar un aspecto de la creación donde tomamos algo y lo transformamos. Pero Dios de la nada creó todas las cosas que hay, incluyéndonos a nosotros. Esto para nosotros nos pone un fundamento absoluto. Porque la vida nos trata de reducir a pensar que la vida se trata de lo que uno es, de lo que uno puede, de lo que uno tiene, y separarnos de la realidad verdadera, que es que todo esto salió de la nada por la voluntad de uno. Y nosotros somos de Él, y bajo Él y en Él vivimos y nos movemos. Y tenemos de repente un cimiento fundamental. Génesis 1:1, en este sentido, es el versículo más importante de toda la Biblia. Porque yo, al entender que fui creado, todo lo demás empieza a caer en su lugar. No se puede entender el Evangelio sin entender Génesis 1:1. Porque si yo no entiendo Génesis 1:1, entonces no puedo entender por qué Dios tuvo que enviar a su Hijo a redimirnos, por qué se necesitó hacer lo que se hizo en la cruz. Génesis 1:1 le da el fundamento a absolutamente todo lo que está en toda la Biblia. Sin ello, la Biblia no tiene sentido. Wow. Nos podemos quedar en Génesis 1:1 por mucho, mucho tiempo. Pero quiero continuar. En el versículo 2 nos dice algo extraño, porque lee uno el versículo 1 y uno se imagina otra cosa. Si uno nunca hubiera oído esto, uno se imagina otra cosa. Lo último que imaginaría es que después de Dios crear todo, todo está desordenado y vacío. Y hay diferentes posibles razones para ello, pero ahorita no queremos adentrarnos. Lo único que queremos es ver que efectivamente la tierra estaba, como dice el nuevo comentario bíblico, dice, no tenía forma y estaba vacía. Es decir, la tierra era improductiva y deshabitada.
Y el resto del pasaje ahora nos relata cómo en 6 días Dios organizó este caos y produjo el planeta ordenado que ahora podemos ver. Esto no quedó así por arte de magia. Todo el trabajo del capítulo 1 de Génesis, todo el trabajo de la creación fue Dios tomar el caos y hacerlo algo que funciona, que tiene orden y que tiene vida. Y esto es exactamente lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Génesis 1:1 entonces, o Génesis capítulo 1, se vuelve en extremo importante para nosotros porque esto es lo que Dios está haciendo conmigo. Ahora, la buena noticia es que yo no hice el orden, Dios hizo el orden. ¿Sí? Esto no fue por el poder de mi decisión o de mi disciplina, esto fue por el poder de su intervención en el caos. Cuando yo estaba solo, cuando yo manejaba mi vida solo, con todos los diferentes recursos, talentos y beneficios que había en mi vida, mi único logro fue caos. Con buena familia o mala familia, con dinero o sin dinero, con capacidades y talentos o sin ellos, todos nosotros por nosotros solos terminamos en caos. Y entonces intervino Dios. Y Dios empieza a hacer algo que nosotros jamás podríamos hacer. El único punto aquí es que nosotros estemos conscientes de lo que Dios está haciendo y básicamente lo creamos y no le estorbemos. ¿Sí? Y yo no quiero estorbar a Dios. Yo quiero que Dios haga de este caos algo maravilloso como hizo en Génesis 1. Y yo quiero que usted vea esto como una aventura, que usted voltee y diga, Dios está haciendo todo esto. No tengo idea en qué va a terminar, pero va a ser en gran manera bueno. ¿Puede decir eso conmigo? En gran manera bueno. Una vez más, en gran manera bueno. O sea, el futuro de su vida es en gran manera bueno si usted deja que Dios haga Génesis sobre usted. El futuro de su vida rebasa toda la imaginación suya si usted deja a Dios hacer Génesis. Yo quiero que Dios haga Génesis conmigo. ¿Sí? Yo soy testigo de muchas de las cosas que Dios hace. Y yo quiero que haga hasta el último punto de lo que Él tiene en mente. Y de eso queremos ver algo más. Entonces, el resultado final de todo este capítulo sería que Dios haría a alguien como Él. Alguien que estaba vivo como Dios está vivo. Esto es muy importante. Porque Dios hizo todo desde el principio pensando en el producto final. Y el producto final era alguien que estaba vivo como Él está vivo. Ahora, las plantas tienen vida, pero no como Dios está vivo. Y los animales y los peces y las aves tienen vida, pero no como Dios está vivo. Y Dios iba a terminar haciendo un ser que estaba vivo como Él está vivo. Y si yo permito que Dios haga Génesis en mí y que Dios haga todo lo que Él quiere hacer conmigo, el resultado final es que yo voy a producir seres que están vivos como Dios está vivo. Yo voy a producir hijos en la carne que están vivos para Dios. Yo voy a producir hijos espirituales que están vivos para Dios. Yo voy a poder tomar aquella vida que hay adentro de mí, que Dios me impartió, y se la voy a poder impartir a otros para que ellos estén vivos para Dios. Ese es el resultado final de todo este proceso. Por eso yo me quiero someter a Él. Por eso yo quiero que Dios lo haga y quiero captarlo y colaborar con Él en todo lo que Dios me pida al respecto. Ahora, cuando la tierra inicia, entonces, dice, la tierra estaba desordenada o sin forma y vacía. Y dos cosas están sucediendo. Nos presenta el libro de Génesis dos escenarios. Uno es el vacío. Hay un abismo. ¿Sí? Está vacío, hay un caos en ese abismo. Y la Biblia dice que las tinieblas estaban sobre el abismo. Y luego el otro que nos presenta es las aguas. Y sobre las aguas se mueve el Espíritu. Y un par de cosas importantes aquí. Las tinieblas no se mueven. Las tinieblas sofocan, aprisionan, reducen. Todo lugar en nuestra vida donde hay un vacío,
un vacío de vida, un vacío de verdad, un vacío de autoridad. Es un lugar donde las tinieblas empiezan a plantarse y a sofocar aquello. Las tinieblas no crean, las tinieblas no producen absolutamente nada. Todo vacío es malo. Por eso en nuestros hogares no puede haber vacíos de autoridad. Por eso debe haber una persona dirigiendo, debe haber un propósito, debe haber intencionalidad en la crianza de nuestros hijos. Por eso en nuestros estudios no debe haber un vacío de que yo nada más pues voy a la escuela porque pues voy a la escuela, sino que hay un objetivo y estoy buscando lograr algo y estoy bajo la autoridad del profesor y hago la tarea a conciencia. ¿Por qué? Porque un vacío siempre será cubierto por tinieblas. Y tinieblas es malo, tinieblas es muerte. Y todo lo oscuro, si tú operas en cualquier aspecto de la vida, cosas buenas que Dios nos ha dado, pero hay un vacío ahí, entonces habrá tinieblas. Inclusive en un don de Dios, si yo opero en un don de Dios, pero no estoy conectado al cuerpo de Cristo, no estoy bajo autoridad, no me someto a las escrituras, hay un vacío de estas cosas, el don de Dios estará cubierto por oscuridad. En vez de producir vida, producirá nada, muerte. No podemos permitir vacíos en nuestra vida, no podemos permitir huecos sin sentido en nuestro caminar. Pero en el otro lado estaban las aguas. ¿Quién creó las aguas? Pues ¿quién creó todo? Entonces las aguas fueron creadas por Dios. En la vida se necesitan dos cosas para que haya vida de cualquier forma: agua y luz. Y son las primeras cosas que nosotros vamos a ver suceder. Pero Dios crea las aguas, pero todavía no hay vida. Y el Espíritu se mueve sobre las aguas. El Espíritu no es estático, no sofoca, no oprime. El Espíritu Santo no roba y no quita. El Espíritu Santo se mueve y está preparando un ambiente. La Escritura usa la misma palabra para describir lo que el Espíritu hacía aquí, como cuando describe a la mamá águila que revolotea sobre sus polluelos, que vuela por encima de ellos, que cuando los lanza a empezar a ellos a volar, ella está sobre ellos. El Espíritu entonces estaba sobre las aguas, creando un ambiente en el cual Dios soltaría su semilla, la palabra viva, creando un ambiente donde la palabra pudiera dar fruto. Mire, ambientes son tan importantes. Un ambiente en un hogar, en un trabajo, en una iglesia, en cualquier cosa que uno haga. Porque si usted toma la semilla, cualquier semilla, y la lanza en el desierto donde no hay agua, ahí no va a pasar nada. Pero si la lanza en un pantano, tampoco va a pasar nada. Se necesita un ambiente adecuado para que la semilla dé fruto. Jesús habló de ello en la parábola del sembrador. La misma semilla no produjo el mismo resultado. Todo dependía del lugar y en el ambiente donde caía. Por eso nosotros queremos preparar el ambiente de nuestro corazón en una manera muy intencional. Ahora, el Espíritu Santo está moviéndose, ¿verdad? Preparando este ambiente, y entonces de repente Dios habla. Diga conmigo: Dios habla. No hay habilidad más importante en el ser humano que oír a Dios hablar. Todo lo demás que usted sepa hacer tiene su lugar, pero la habilidad más importante es poder oír a Dios hablar. Jóvenes, escúchame. Tú eres fuerte, tienes capacidad, tienes ganas, ¿verdad? La vida se te hace fácil, pero tu habilidad a desarrollar es que tú sepas oír a Dios. ¿Por qué? Porque solo las palabras de Dios producen cambios y vida. Y Dios habla. Y Dios dice: sea la luz. La Biblia nos dice que Dios es luz, y lo primero que crea es lo que Él mismo es. Y se llena el universo de luz. Todo el primer día nada más fue para crear luz. Fue el único objetivo de ese primer día. A mí eso me impacta, porque la luz, nosotros no tenemos contacto
con el mundo salvo por la luz. Por ejemplo, usted cree que usted me está viendo a mí, pero usted no me está viendo a mí. Usted está viendo la luz que se refleja de mí. Uno no ve las cosas. Usted puede tener ojos perfectamente sanos, pero usted cierra todas las puertas, todos los diferentes lugares por donde luz puede entrar, y usted no puede ver ni siquiera su mano enfrente de su rostro, porque luz es lo que nosotros vemos, y la luz hace ver. Y la escritura dice que Dios vio la luz y vio que era buena. Diga conmigo, luz es buena. Esto es lo único que hay. Hay luz y hay ausencia de luz. Es todo lo que hay. No ha creado Dios absolutamente nada más, ¿sí? Y Dios ve que la luz es buena, y entonces Dios separa a la luz de la ausencia de luz. Cuando Cristo entra en una vida, cuando una persona nace de nuevo, Cristo es luz. La Biblia dice, este es el mensaje que hemos oído desde el principio: Dios es luz. ¿Lo puede decir conmigo? Dios es luz. Y cuando Dios entró en mi corazón, luz entró en mi corazón, luz entró en mi vida, y se iluminaron las tinieblas de mi vida, y empecé a ver. No recuerdo si Tita les contó el testimonio del hermano Damián Bojorques, que fue pastor de Asambleas de Dios aquí en Parral. Cuando él se convierte en Ciudad Obregón, él entró en una iglesita, era un asesino, él era un drogadicto, era un hombre terriblemente violento. Él me platicó su testimonio y cosas espantosas que usted no se puede imaginar. Y entra en esta pequeña iglesia y hay una reunión de oración, y él tiene un encuentro con Cristo impresionante de ahí. Y él me platicó esto, dijo: salí yo de la iglesita y por primera vez en mi vida vi que había árboles en esa calle. Nunca había visto los árboles. Estaba tan oscura su vida que no podía ver ni siquiera con sus ojos físicos. Y cuando la luz entra, uno empieza a ver, pero también uno se vuelve consciente de donde no hay luz en su vida, de las cosas donde no hay la vida de Dios, donde aquello no viene de Dios, y Dios hace separación. Aquí empieza el principio de la creación, que es orden. Lo vimos un poco la semana pasada, queremos desarrollarlo mucho más. Dios ordena separando cosas. Esto es mío, esto no es. Jesús habló de la separación en el gran juicio final, cuando Dios tomará las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, los que están conectados con Él a un lado y los que no al otro. Y le puso nombre Dios a cada cosa. A la luz le llamó día, a las tinieblas le llamó noche, y se empieza el tiempo, porque antes no existía el tiempo. Aquí empezó el tiempo. Cuando Dios separó cosas, le dio orden, y el tiempo empezó. Muchos de nosotros vivimos siempre apurados. Yo me fijo que la mayoría de nosotros siempre andamos correteados y saludamos a prisa. ¿Cómo estás? Pues ya me tengo que ir, ¿verdad? Y a mi gente me dice, y esto yo lo considero como algo que necesito corregir: no es que usted, yo me doy cuenta que usted está muy ocupado. Eso significa que yo estoy de alguna manera comunicando que tengo prisa, que tengo mucho que hacer. Pero eso no es falta de tiempo, es falta de orden. Gente apurada, necesitamos detenernos y poner orden y separar de nuestras vidas las cosas. Orden trae tiempo. Wow. ¿Quién se hubiera imaginado eso, verdad? Dígalo conmigo: orden trae tiempo. Y trae muchas otras cosas. Entonces Dios crea la luz y Dios hace la separación, y entonces a partir de ese momento, ¿verdad?, la vida es posible. La escritura dice de Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 1, no lo tiene que buscar, dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cuando hablamos de que luz entró en nosotros, no estamos hablando de luz física como estas lámparas, estamos hablando de la vida de Cristo, y la vida de Cristo le da definición a todas las cosas. La vida de Cristo le da forma y aspecto a todas las cosas. Y esto para nosotros es tan importante, porque empezamos a distinguir dónde hay vida y dónde no hay vida.
¿Qué cosas? Hay gente, bueno, en el mundo las personas dicen, bueno, es que, ¿qué tiene de malo? Pero la pregunta de nosotros es, ¿qué tiene de Dios? Decimos, no, no tiene nada de Dios, no lo quiero, es tinieblas, es oscuridad. La gente decimos, es que yo no le hago mal a nadie, pero tampoco bien. Y no hay neutral en la vida. Todo es o luz o es tinieblas. Y si yo no le estoy haciendo cosas de Dios al mundo que me rodea, entonces le estoy haciendo cosas de oscuridad. Proverbios 18 dice, también el que es negligente, o sea, el que no hace nada, es hermano del destructor. Dice, yo no destruyo. Si no haces nada, si hay un vacío, eres parte de la destrucción. El mundo dejado por sí solo. Si yo dejo este púlpito aquí por sí solo y no le hago absolutamente nada, con suficiente tiempo se deteriora y se destruye. Lo mismo es con tu casa. Tú dejas una casa vacía y al cabo de un año la casa está hecha a pedazos, aunque no hubo nadie adentro. ¿Por qué? Porque así es como funcionan las cosas. Entonces Dios a nosotros nos llama, ¿verdad? Nos llena de su luz y empezamos a distinguir, aquí hay vida, aquí no hay vida, aquí hay Dios, aquí no hay Dios, y separamos. Diga conmigo, separamos. El orden que produce lo que Dios quiere funciona sobre el principio de separación. Separa uno una cosa de la otra. Por eso vemos nosotros que a partir del primer día Dios emite un juicio moral de cada cosa que hizo. Dios vio la luz y dijo, es buena. No dijo es linda, no dijo es interesante, dijo es buena. La juzgó. Pudiera haber dicho es malo, pero no era bueno. Todas las cosas en la vida son o buenas o son malas. No hay nada neutral. La forma en que yo manejo mi tiempo, mis hijos, mi dinero, mis talentos, mi trabajo, o es bueno o es malo. Yo empiezo a hacer separación. Nunca podemos decir qué tiene de malo. Esas palabras nos están metiendo la idea de que puede haber algo neutral. No hay tal cosa. Cuando yo no conocía a Cristo y era un muchacho muy rebelde, yo le dije al Dios que no conocía, tú en lo tuyo, yo en lo mío y viva la paz. Eso no existe. Eso es una mentira. Todo cae o un lado o del otro de la división. Ahora llegamos al segundo día y esto es muy importante. Dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separa las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Nuevamente, todo un día nada más para crear la expansión, un espacio, una extensión de espacio, de amplitud para crear un entorno. Quiero que diga esta palabra porque es muy importante, entorno. Dios crea espacios. Anoche que yo estaba repasando todo esto, llegó un momento donde lo vi, es que Dios nos crea espacios. En el caos no hay espacio. ¿Ha entrado usted en un closet que está caótico? No hay espacio, todo está amontonado, la ropa está amontonada, los zapatos andan por todos lados. ¿Ha entrado usted en una oficina que no está ordenada? No hay espacio. En el caos no hay espacio, y donde no hay espacio no se puede vivir, y no se puede caminar, y no se puede avanzar. Y por eso el salmista dijo, cuando Dios me rescató, me puso en lugares espaciosos. Cuando una persona no está en lugares espaciosos, cuando está en caos, cuando está en estrechez, cuando todo le aprieta alrededor, es que todavía la redención de Dios no ha entrado ahí. La redención te pone en un lugar donde hay mucho espacio y empiezas a poder avanzar en la vida, y los límites se quitan, familia. Los límites de tu vida se quitan. Todos los límites que la cultura, que la familia, que las experiencias, que el diablo y lo demás nos han puesto, viene la redención, viene la obra de Génesis en tu vida y se empiezan a quitar esos límites de nosotros.
De repente volteas y hay un horizonte. Le comentaba a Tita esta mañana. Le digo, imagínate, le digo, los discípulos eran pescadores, eran recaudadores de rentas, o sea, tenían sus diferentes oficios. Su vida era en aldeas pequeñas, en pueblos chiquitos, y pues su vida era su vida ahí, ¿verdad? Voy al trabajo, voy a la casa, me voy a dormir, esa es mi vida. Y de repente Jesús interviene y les voltea y les dice: vayan a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta los confines de la tierra. Tomás terminó en la India, Pedro terminó en Babilonia y Pablo terminó en España, y así por el estilo. De repente los límites de su vida desaparecieron. ¿Por qué? Porque la segunda cosa que Dios creó después de iluminarnos fue que nos dio horizontes amplios, extensos. Nuestra vida no es pequeña. El pecado te hace pequeño. La rebeldía te hace pequeño. La maldad te achica. Dios no. Dios hace exactamente lo contrario. A mí me encanta cuando leo de gente, por ejemplo, siempre me ha encantado el testimonio de un hombre cuyo nombre en este momento no recuerdo, que a los 80 y tantos años empezó a estudiar otro idioma. Y me encanta el testimonio de un doctor chinito, chino, ¿verdad? En Tampico, Tamaulipas. Esto me lo platicó un pastor que también es doctor, y me dice que a los 84 años estaba estudiando la carrera de medicina. Y dice, y batalló con mi clase y la reprobó 2 veces, fisiología. Dice, y a la tercera la pasó, y dice, se recibió como doctor y está estudiando ahorita una especialidad. A los 80 y tantos años. No hay límites, familia. Quiero que diga conmigo: en Dios no hay límites. En la vida de Cristo no hay límites. Dios hace una expansión, pero hay orden. La expansión separa las aguas de las aguas, separa los ámbitos. Nunca va a haber un proceso de Dios que no haga separación. Día número 3, versículo 9. Dijo también Dios, hay una cosa más que quiero decir al respecto de la expansión. El Salmo 19:1, nada más anótelo, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Recuerde que Dios le llamó a la expansión cielos. Dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El caos, familia, no puede comunicar la gloria de Dios. El desorden no puede comunicar las obras de Dios. El creyente que es un testimonio de Dios al mundo entero no puede comunicar aquello mediante el caos. Lo comunica porque el orden se empieza a establecer. Ahora sí quiero, piense aún en la cuestión de la generosidad. El mundo vive, no me alcanza, no me alcanza, no me alcanza. Viene Cristo, entra en tu vida, empieza a poner orden, y ahora tienes la capacidad de dar. Ahora puedes ser generoso. ¿Por qué? Porque Dios te abre. Nos estaba platicando, no quiero entrar en nombres ahorita, pero me estaban dando un testimonio impresionante de Dios proveyendo donde no había absolutamente nada. Y mi hija Rebeca me dice que le dijo a esta persona: yo me quiero juntar contigo, porque qué bárbaro todas las cosas que Dios está haciendo, reventándole los límites. Entonces, ¿cuántos necesitan más espacio en su vida? Me platicó Alfredo una cosa que me llamó mucho la atención. Me dijo: Alfredo, quiero rentar mi casa, quiero alquilársela a alguien y yo rentar otra. Le dije: ¿por qué? Dice, o construir o no sé qué. Dice, porque pasé vacaciones en casa de mi mamá, de mi familia, en el sur de la República. Dice, ella tiene una casa vieja, muy sencilla, pero todo es muy grande. Dice, solo tiene 2 recámaras, pero son enormes. Todo es grande. Y luego tiene un patio, ¿cómo le llaman? Ya no un patio, una huerta, también muy grande. Dice, y vi un cambio dramático en el comportamiento de mis hijos por el espacio. Y ahora todo el mundo quiere hacer todo chiquitito, chiquitito. Yo peleo cuando veo casas. Yo, déjenle espacio, déjenle jardín. Cuando parejas se casan, tomen una luna de miel larga. El hombre necesita
espacio. Véalo aquí, metimos sillas anchas y de todo el mundo dejamos espacios entre una y otra persona, ¿verdad? Y no nos gusta que nos invada, porque así es como Dios funciona. Pero no me quiero distraer ni desviar. Tercer día, dice: dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Ahora, el tercer día es un día muy interesante, porque dos diferentes cosas suceden y dos veces Dios dice que vio que era bueno. Dos diferentes ocasiones. Entonces, aquí Dios separa la tierra seca de entre los mares. Dios está formando aquí el espacio para el hombre. Dios está formando el entorno donde la raza humana va a vivir. Y entonces, una vez que lo separa, lo nombra nuevamente el principio de separación, cada cosa en su lugar. Dígalo conmigo: cada cosa, ¿en dónde? En su lugar. Enséñeselo a sus hijos. Se quitan los zapatos, que no los avienten en la entrada de la casa, que los tomen y los guarden. Terminan de comer, que no dejen ahí el plato en la mesa, que lo recojan y lo vayan y lo pongan en el fregatrastos. Enséñele a sus hijos que terminaste de hacer tu tarea, guarda tus lápices, cierra el zipper de la bolsita, cierra tu mochila. Son 30 segundos, 20 segundos de esfuerzo. Cambia no solamente el ámbito, cambia su mentalidad. No estoy hablando de hacer del orden un Dios, pero de acostumbrarnos a que cada cosa tiene lugar y todo tiene nombre. Cuando Dios hace la tierra, entonces, le digo, interesantemente, aquí Dios hace algo más, porque en este día hace dos cosas. Dice: después dijo Dios, versículo 11: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género. Árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla esté en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Aquí el orden toma otra dirección. Aquí Dios mete el orden en la creación misma. Porque hasta este momento el orden ha sido: separo una cosa de la otra, muevo cosas de un lugar a otro. Pero ahora Dios pone el orden adentro de lo creado. Cada planta trae orden, cada planta trae estructura. La vida no es caos, la vida tiene forma, la vida tiene orden. Por eso los árboles de manzana solo producen manzanas. Por eso los gorriones solo producen gorriones. Porque dentro de la vida hay un orden, pero ahora el orden está dentro. Y aquí es donde nosotros empezamos a experimentar el orden de Dios. Porque el orden de Dios no es legalista, de que haz esto y esto y esto. Y entonces, como a veces hacemos los seres humanos, dime qué tengo que hacer. No, el orden Dios lo quiere meter adentro. Por eso parte de esta serie vamos a tratar lo que es el orden en nuestras emociones y el orden en nuestra vida de pensamientos. Porque si el orden no entra adentro, entonces el orden todavía no ha llegado. La separación ahora era de que adentro de cada cosa viva había orden. Y muy interesante aquí el pasaje, porque dice en el versículo 11, dice: después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, planta que dé semillo, árbol que dé fruto. Estas son las palabras que se usan en el texto original. Son los tres géneros de vida botánica: pastos, todo lo que son los diferentes tipos de pastos, plantas y árboles. El biólogo o el botánico sabe que estas son las tres divisiones, y desde Génesis están aquí. Cada cosa en su lugar, cada cosa en su orden. Yo estoy seguro que dentro de este libro de este capítulo tan cortito, hay secretos científicos por descubrir. Hay cosas que aquí está la clave, que gente solo necesita voltear y ver esto con mucha atención, y Dios le va a revelar cosas.
acerca del mundo que nos rodea. Pero entonces vemos nosotros el orden dentro de la vida. Diga conmigo, la vida tiene orden. Yo solía pensar que la vida era caótica y luego la empezamos a ordenar, y que de alguna manera el orden le roba a la vida. No es así, familia. La vida trae el orden metido por dentro. Así como vemos nosotros en Primera de Corintios capítulo 12, cuando nos habla de los diferentes dones y ministerios y operaciones de Dios, hay una estructura en ello, pero no es una estructura de paredes de ladrillo, es una estructura interna. Como nosotros no somos como los insectos que traen su estructura por fuera, nosotros la traemos por dentro. Nuestra estructura ósea, lo que sostiene nuestros cuerpos, es interior, y en el espíritu será de la misma manera. De modo que vivimos en un orden, pero no sofocante, porque lo traemos en nuestro interior. ¿Sí? Entonces la semilla se convierte en este factor de orden y de dar continuidad. Siempre habrá árboles de mezquite. ¿Por qué? Porque siempre habrá semillas de mezquite que producen nuevos árboles, y así por el estilo. Ahora, cuando Dios dice por segunda vez en el tercer día que Dios vio que era bueno, y fue la tarde y la mañana del tercer día, ahora la tierra está lista para ser habitada. Hay un paralelo entre los primeros 3 días de la creación que acabamos de ver y los últimos 3 días. En el cuarto día, dice Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. En el primer día Dios creó el entorno de la luz, el ámbito de la luz. En el cuarto día Dios pobla ese entorno con los astros, con el sol, con la luna, con las inmensidades de millones de números de estrellas en el firmamento. Primero crea el entorno, después lo pobla. Quiero que entiendas esto, porque esto es lo que Dios está haciendo en ti. Primero Dios te crea un espacio y luego le empieza a añadir las cosas con lo que lo va a llenar. Nosotros los seres humanos practicamos eso sin darnos cuenta. Primero formamos un cuarto, lo creamos, ¿verdad? Le ponemos cimientos y ladrillo y techo y piso y lo enyesamos, y después lo amueblamos. No es al revés. Y en tu vida Dios entra, su Espíritu Santo trabajando, la palabra entrándote, y va creando espacios, va limpiando espacios para luego empezar a poner en ellos las cosas que Él quiere. El pastor Pedro Rivera, un muy querido hombre de Dios, que era una inteligencia extraordinaria, me platicó, él dice, cuando Cristo tocó mi vida, dice, yo sabía la Biblia de cubierta a cubierta, aunque no creía en Dios. Dice, cuando Cristo tocó mi vida, me borró todo lo que yo sabía de la Biblia, y tuve que empezar de nuevo. ¿Para qué? Para poner, en vez de caos, poner verdad y poner las cosas bien. Muchos de nosotros vamos a tener que entrar a nuestras casas y literalmente sacar un montón de cosas antes de poder añadir otras. Que quiero comprar esto y que quiero comprar otro. Quiero decirte que el orden en tu vida va a empezar deshaciéndote de muchas cosas antes de que empieces a agregar cualquiera. Yo empecé mi vida cristiana rompiendo libros, quemando cosas, tirando discos, fotografía, saca. Cuando Colosenses nos habla del pecado y de cómo caminamos en Cristo, primero dice, quiten esto, quiten aquello. Y limpia el espacio. Eres una persona de muchas opiniones, quítalas, para que puedas oír verdad. Y orden entonces empieza a poblar, porque Dios no hizo la tierra ni la creación para que estuviese vacía, y Dios no hizo tu vida para que estuviese vacía, pero primero la tiene que vaciar. ¿Sí? En la cuestión de lo que uno come, igual, quita. Dices, ¿qué voy a comer? Después Dios te enseñará maneras diferentes de comer. ¿Me está captando? ¿Sí? Ahora, en este mismo pasaje hay un otro principio, otra verdad
esencial para nosotros, porque lo primero con que Dios pobla los espacios que Él hace es gobierno. Dios crea a los astros, el sol, la luna, las estrellas, para que gobiernen el tiempo. Dice aquí, dice, para que éstas, dice, separen el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones y los días y los años. La función de las estrellas y del sol y de la luna era gobernar la luz y gobernar el tiempo. En nuestro caso, cuando Cristo viene a mi vida y separa la luz de las tinieblas y yo empiezo a detectar, después de un tiempo Dios empezó a poner gente que brillaba con Dios, gente que brillaba con verdad, y ellos definieron aún más el día y la noche en mi vida. Ellos me ayudaron a poner en mi vida la separación de las cosas, porque algunas las había captado, pero muchas no. Por eso Dios pone dones y autoridades para que nos enseñen y hagan en nosotros esa separación que nos permitirá vivir en la luz. Yo necesito gente sobre mi vida que me ayude y me señale las cosas que yo no he visto. Hay cosas que vi desde el día que me convertí, pero hay cosas que no. Y para eso Dios pone los diferentes dones para que gobiernen. Es muy interesante que Dios empieza poblando todo con gobierno. Fíjese el pasaje. Dice, puso las lumbreras, estoy leyendo el versículo 14, en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y para servir de señales para las estaciones, para días y años. Y finalmente dice, para iluminar o para alumbrar sobre la tierra. Versículo 16 dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Pero vuelve a fijarse, ya es la segunda vez, el versículo 16, que nos habla de algo con gobierno. En el 14 habló de separar, aquí dice que señoreen. El sol en el día, la luna en la noche. Y versículo 18, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Cuando Dios se repite a sí mismo, es un lugar para prestar atención. Cuando Dios toma una cosa y la dice, y luego la vuelve a decir, y luego la vuelve a decir, es para detente. Esto es de extrema importancia. Para que separen, para que señoreen, para que alumbren. Y luego invierte el orden, para que alumbren, para que separen, para que señoreen. Dios estableciendo gobierno en la creación, porque Dios no pondría al hombre en un entorno caótico o vacío o desordenado. El hombre no llegó a un lugar sin gobierno o sin reglas. Cuando el hombre es creado, ya hay días, ya hay estaciones, ya hay tiempos, ya hay todas estas cosas, ya están establecidas. Ya hay plantas que cada una produce según su género, etcétera, etcétera. Gobierno es parte de Génesis. Y yo quiero gobierno. ¿Por qué? Porque todo lo bueno que existe procede del gobierno de Dios. Y fuera del gobierno de Dios, escucha bien, solo hay caos. No hay nada bueno fuera del gobierno de Dios. Por eso David dijo, no hay bien para mí fuera de ti. Por eso Jesús dijo, el hacer tu voluntad es mi alimento. Porque fuera del gobierno, es que nosotros no hacemos la voluntad de Dios porque somos muy disciplinados y así debe ser. Hacemos la voluntad de Dios porque entendemos que fuera de ella no hay nada bueno. Y tantos seres humanos no queremos aprender eso más que a trancazos. Queremos experimentar y volver a experimentar con que bueno, yo pienso y yo quiero y es que yo siento y es que me urge, y nos golpeamos otra vez y tropezamos otra vez y sufrimos otra vez y descubrimos por experiencia lo que pudiéramos haber descubierto sin golpes. Que solo la autoridad de Dios es buena, que toda buena dádiva, todo don perfecto
desciende de lo alto del Padre de las luces, que no hay nada bueno afuera del gobierno de Dios. La mayoría de la gente no descubre esto hasta que está muy viejita, pero el Espíritu Santo nos lo quiere revelar ya, adentro, no con reglas, sino con su gobierno en nuestro interior. Yo no tengo problema para ser gobernado. Yo no tengo problema para que haya gente que me gobierne. No me es un conflicto, y eso me ha dado a mí una capacidad, una posibilidad de aflorar, de crecer, de quitar los límites. Mire, si no hubiera gobierno, y aquí estoy hablando en el sentido físico, si yo fuera libre para viajar como yo quisiera y no hubiera los límites de una carretera que me dice, no, te quedas dentro de estos 3,5 metros, que es tu carril. ¿Por qué me tengo que quedar dentro de estos 3 metros? ¿Por qué no me dejan expresarme? ¿Por qué no me dejan manejar como yo siento? ¿Por qué no puedo ir a donde a mí me nace? Porque uno, te vas a estrellar con el carro que viene del lado contrario. 2, te vas a tardar 4 días en llegar a Chihuahua en vez de 2 horas, si tratas de irte por terracería. Y no digo por brechas, abierto, donde tú quieras, donde te nazca. Lo más seguro es que no vas a llegar a ningún lado porque te vas a ir por un barranco. Límites nos liberan. Los límites de Dios no te opacan. Tinieblas opaca, caos constriñe, pero el gobierno de Dios te libera. De modo que tú puedes llegar muchísimo más lejos que si hicieras las cosas sin gobierno. Jóvenes, escúchenme. Si tú aprendes gobierno ahorita en tu juventud, en vez de esperarte a que tengas más canas y golpes, cicatrices y te falten un montón de dientes para aprenderlo, si tú aprendes a vivir bajo autoridad ahora, tu vida llegará lejísimos. Lograrás 100 veces más que los padres tuyos o cualquier otro adulto que no quisimos aprender autoridad por el Espíritu de Dios. No desperdicies tu tiempo explorando, yéndote entre los mezquites. Agarra la carretera. Agarra lo que dice el mapa, este mapa. Vete por el camino que te marcan tus autoridades. Tú verás frutos impresionantes. Alguien diga amén, por favor. Estas son buenas noticias. Esto me simplifica la vida, ¿sí? Yo me voy a una ciudad donde no conozco, saco el teléfono, busco el mapa y hay una señora escondida allá adentro que me dice, en 100 metros da vuelta a la izquierda, y le hago caso a la señora. Ya no nomás le hago caso a Tita, también le hago caso a la que está en el teléfono, y llego al lugar donde necesito llegar porque le hice caso a alguien. Digan conmigo, gobierno me deja avanzar. Quinto día, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Acuerde, ¿dónde tiene el orden la vida? Lo trae adentro. La vida verdadera trae orden adentro. Dice, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructifiquen y multiplíquense, llenen las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. No creo que voy a poder avanzar mucho más aquí, porque Chihuahua ya no puede estar mucho más tiempo. Orden y entorno produjo la posibilidad de vida. La vida de Dios, la vida que tú quieres, no es que yo sentí algo tan tremendo. Esa no es vida. Puede acompañar la vida, pero no es vida. Vida requiere un entorno. Vida requiere un espacio. Vida requiere orden y trae orden adentro. Entonces empezamos poniendo orden en nuestras vidas. Empezamos ordenando desde lo pequeño hasta nuestros hábitos. Empezamos ordenando qué comemos, qué leemos,
cómo hablamos. Como ustedes muchos saben, le pedimos a todo mundo que empezáramos a cuidar nuestra alimentación. Ahorita vamos a empezar el ayuno de Daniel, pero aún fuera del ayuno de Daniel estamos pidiendo a todo mundo: elimine el azúcar, porque el azúcar es una catástrofe para su cuerpo. Cualquier doctor se lo puede decir. Elimine los refrescos porque es pura azúcar. Un refresco normal tiene 18 cucharadas de azúcar. ¿Se imagina usted? Elimine las harinas blancas porque harina blanca es simplemente azúcar en otra forma, y va a entrar en su cuerpo y se va a convertir en azúcar. Y el azúcar produce que usted se le venga una energía que le dura como 5 o 10 minutos y luego se hunde y ahí anda 2 horas, 2 horas y media sin poder funcionar por el bajón, una vez que el efecto de la azúcar se le fue. Entonces le estamos pidiendo a todo el mundo: vamos a ordenar lo que comemos y vamos a hacer ejercicio. Y estamos haciendo un ejercicio, digo, no estamos diciendo que este es el que Dios nos puso como ley, pero estamos haciendo un ejercicio y me impacta mucho porque todo el objetivo del ejercicio es orden, todo el objetivo es control, todo el objetivo es que tu cuerpo no se salga de control. Y parte de los ejercicios son ejercicios lentos que te obligan a mantener el control, apretando todo lo que tienes aquí. Hay desde lo que haces en el suelo hasta lo que haces corriendo, todo se trata: controla esto, controla esto, controla esto y mantente así. Y la carne quiere desparramarse, ¿verdad? Les platiqué el domingo pasado que Tita me regaña todos los días cuando hago el ejercicio. Ayer no, porque Tita estaba en Chihuahua, ¿verdad? Pero me porté bien, porque me di cuenta que pese a que los hombres no nos gustan, muchas veces nuestras esposas tienen la razón, ¿verdad, señores? ¿Verdad, señoras? Ellas tienen la convicción. No digo que siempre, pero sí la mayoría de las veces. Y me di cuenta, o sea, todos queremos desparramarnos. Ya estoy yo haciendo ejercicio, el sacrificio supremo, ¿verdad?, para muchos de nosotros, y estoy todo desparramado en el ejercicio. Y yo veo en el video y la gente está sobre un cuadrito así, o sea, sobre 20 centímetros cuadrados. Y yo voy para acá, y yo voy para allá, igual que Rodrigo, ¿verdad que sí, Rodrigo? Sí. Y me piden que me pare sobre un pie y yo me estoy tambaleando, agarrándome de la pared, porque no hay orden establecido en mi cuerpo todavía, pero lo estoy aprendiendo. Entonces empecé a observar con mayor detalle cómo le hace, y me fijé que se cuidaba a la hora de hacer este movimiento, y me fijé que nunca suelta esto. Yo oía cada vez que, acuérdate ellos le llaman a esto el núcleo, ¿verdad? O the core, no sé cómo se le llamaría eso, ¿verdad? Pero yo me acordaba una vez cada 15 minutos. Sí, hay que apretar, ¿verdad? Entonces, de los 30 minutos de ejercicio, yo duraba como 17 segundos con esto apretado. Y me di cuenta que todo dependía de que yo mantuviera consciente de que esto está firme, esto está firme, esto es lo que me detiene todo. Y orden está entrando en nuestros cuerpos. Y cuando tú puedes gobernar tu cuerpo, encuentras que tu mente también se despeja. Ayer varias personas me dijeron: desde que empecé a hacer ejercicio se me ha quitado algo de la cabeza, pienso más claro, soy mucho más creativo. ¿Por qué? Porque se metió en Génesis, porque permitió que Dios empiece a hacer Génesis 1 en su vida. Yo quiero a Dios, yo quiero estar lleno de Dios. Ya van un par de veces donde estoy buscando al Señor. En las últimas horas, anoche fue uno de esos momentos cuando venía hace 2 días de Chihuahua igual, donde le digo: te extraño mucho. Pero me doy cuenta que no es cuestión de que de repente irrumpa una sensación del cielo, sino que yo me deje meter en lo que Dios está haciendo. Y de repente encuentro que Dios está ahí. Familia, ¿quieres Génesis en tu vida? ¿Necesitas Génesis? La semana que entra veremos más cosas acerca del producto final, que es extraordinario. Pero por lo pronto, orden, separación, gobierno.
Amén. Cierre sus ojos ahí sentado, por favor. Vamos a orar. Hay muchas tinieblas sofocando a muchos seres humanos, a unas personas en este auditorio y que están escuchándome por internet. Tinieblas aplastando, inamovibles, que sientes que así es y así ha sido siempre y así seré siempre. Pero hay un lugar donde el Espíritu se está moviendo. Hay un lugar donde el Espíritu de Dios está preparando algo, preparándote a ti para recibir la palabra que sale de la boca de Dios. Se está moviendo donde sobre aquello que Dios hizo, y cada uno de los que estamos aquí hay cosas que tú puedes voltear y saber: Dios hizo esto, yo no lo produje. Y ahí se está moviendo el Espíritu de Dios. Necesito salir del caos, Señor. Me doy cuenta que no es necesario el caos de mi vida, no es inevitable, no es la naturaleza de las cosas que tú has creado. Y ya no quiero el caos. Quiero que se lo digas al Señor con todo tu corazón. Ya no quiero el caos. Ya no quiero el desorden. Quiero tu reino. Quiero tu gobierno. Quiero Génesis. Quiero lo que tú haces. Para cuando Dios terminó la creación, no solo el hombre podía vivir en la tierra, Dios podía vivir en la tierra. Porque Dios se paseaba con Adán en el fresco del día. Y yo quiero a Dios, y tú lo quieres, por eso estás aquí. Y Dios no habita en el caos.